El día de hoy pues tenemos este evento organizado con el objetivo de poder hacer un análisis de caso. Y les quiero presentar a nuestro profesor invitado. Él es el director David Martín Porras, quien se graduó en Comunicación Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y obtuvo su máster en la dirección en UCLA en el 2010. Ha dirigido varios cortometrajes premiados. Dentro de estos cortometrajes son los 2 cortometrajes que vamos a ver el día de hoy y yo los exhorto a prestar atención para hacer muchas preguntas, porque eso es lo que va a ser al final lo más gratificante del día de hoy, que ustedes puedan escudriñar y preguntarle directamente al director cómo fue que hizo lo que hizo y todas las preguntas que le suscite. Dirigió su primer largometraje y Sterling Summer en 2011 y su segundo The Chain en 2019. Además, David ha dirigido 2 telefilms para la cadena estadounidense Lifetime y su primer largometraje en español, La piel en llamas, es un drama basado en la multipremiada obra de teatro del mismo nombre, que hemos tenido también oportunidad pues, de ver acá. De hecho, lo vimos cuando estaba en proceso, ¿verdad? Hace un par de años. En el último año ha estrenado otros proyectos, el largometraje Invasión 2023, que tuvimos oportunidad de verlo en esta sala, y la serie de Vintage, y ¿A qué estás esperando? Y en esta ocasión, pues como ustedes saben, algunos de ustedes están recibiendo clases con él en el curso de inmersión, y el día de hoy pues tenemos esta conversación que espero disfruten y le quisiera pues dar la bienvenida a David para que nos dé brevemente una introducción de lo que vamos a ver y luego ya nos va a exponer más a detalle. Así que por favor un fuerte aplauso a David Porras, bienvenido. Hola, buenas. Pues nada, empezamos a ver si queréis los cortometrajes. Uno de ellos, Inside the Vuelta, es realmente del 2009 y el otro Inside the Box del 2013. Y Ida y Vuelta sería como mi tercer cortometraje en el máster de cine. Lo hice cuando todavía era estudiante. Y Inside the Box es el primer cortometraje que hago al terminar la maestría y ya después, una vez ya me había graduado, ya no era estudiante. Pues nada, espero que os guste y después de verlos, pues los comentamos, ya que todo el Film Talk va a girar en torno a estas 2 producciones. Bueno, pues a ver, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por la idea original, ¿no? ¿De dónde surge la idea? Que a mí me parece siempre como un reto para cualquier director, ¿no? Cualquier cineasta, encontrar una buena historia. La idea original, una me llevó a la otra. La idea original para Ida y Vuelta se dio en un momento en el que estaba buscando maneras de financiar mi cortometraje. Este era Ida y Vuelta, el tercer cortometraje que hacía en la universidad. El primero y el segundo te ayudaban la universidad a financiarlo con equipo y y que eran muy pequeñitos, la verdad. Pero ya ese tercero, perdón, ya tenía como más cuerpo, ya hay más localizaciones, más complicado. Y di pues con la Soros Foundation. No sé si conocéis a Soros, imagino que sí, ¿no? Este millonario que apoyó a los Clinton y a muchos otros presidentes. Y daban dinero. Yo al final no llegué a aplicar, pero bueno, daban dinero a uno de los propósitos de esta fundación es acabar con la criminalización excesiva de Estados Unidos. Yo no sabía que había tanta gente en la cárcel en Estados Unidos por cualquier tontería. Allí las cárceles son privadas, entonces es un negocio. Cuantas más gente hay en la cárcel, más dinero reciben. Qué sistema tan pernicioso. Entonces me empecé a informar sobre bastantes temas y vi todo el tema de la criminalización del VIH, empecé a leer y de pronto pues yo no llegué a vivir
la pandemia del VIH como la vivieron otras personas más mayores que yo, porque cuando el VIH se estaba cebando en la sociedad, pues eran finales de los 70, principios de los 80 sobre todo. Y bueno, ahora que acabamos de vivir otra pandemia, que es la del COVID, y vivimos con el COVID cómo se cerraron fronteras y no se podía ir, no se podía viajar, no se podía entrar en determinados países, etcétera, pues pasó lo mismo en esa pandemia, ¿no? Lo que yo no sabía es que cuando yo empecé a diseñar ida y vuelta, ¿no? Eh, todavía existía esa prohibición en muchos países de entrar si tenías el VIH. Y la primera noticia que leí sobre el tema fue un profesor americano que iba a dar una masterclass en la Universidad de Pekín y le detuvieron en el aeropuerto, le hicieron como un control rutinario, le vieron las medicinas y le dijeron, de vuelta para Estados Unidos. Y entonces me pareció como muy... Yo tenía ganas en ese momento eh, de contar... o sea, obviamente eran mis primeros cortos, entonces casi todos eran con una temática como muy personal. En ese momento la historia que a mí más me apetecía contar era mi salida del armario, el contarle a mi madre que era gay, porque yo vengo de una ciudad, Salamanca, muy, muy pequeña, muy conservadora. Me eduqué en un colegio religioso. Entonces un ambiente bastante homófobo, ¿no? Pero bueno, el proceso de contar que eres gay sentía como que lo había visto ya muchas veces en muchas películas, en muchas ficciones. Sin embargo, decirle a tu madre, oye, tengo el VIH y no me va a dejar entrar en el país, dijo, esto se me parece bastante interesante. Sobre todo si hay una boda y un evento familiar, ¿no? Porque al fin y al cabo había muchas similitudes entre el ser gay y tener el VIH, ¿no? Porque está todo el tema del estigma, de la vergüenza, de considerar las dos como enfermedades, etcétera, 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 ¿no? Hay un punto en que incluso algunas personas se atreven a decir que si lo tienes es porque se lo merece, ¿no? El que es gay es por vicioso, se podía esforzar y estar con una mujer, el que tiene el VIH es por tener sexo, ¿no? Con lo cual es algo sucio, ¿no? Hay mucha culpabilización. Entonces me parecía súper interesante. Bueno, al principio yo lo iba a hacer en español, ¿no? Una madre y un hijo que entraban en China y ese fue el primer borrador de guión, que entraban en China y eran deportados porque había leído yo que en China no se podía entrar si tenías el VIH. Y entonces, claro, me parecía muy interesante el tema, el aeropuerto como localización principal de la historia, porque es como un no lugar donde además tienes todos estos agentes que se intrometen en tu intimidad. A mí me parece que es, no sé si habéis viajado al extranjero muchas veces y os han inspeccionado el equipaje, pero es súper agresivo. O sea, te abren todo, te sacan los calzoncillos, las bragas, ahí delante de todo el mundo. Es muy, muy desagradable. Entonces, si encima están tocando tu medicación, de lo que sea, y delante, ¿no? Si imagínate, también se puede haber explorado pues delante de un grupo de estudiantes de la misma clase y tiene que contar, se entera el resto de alguna condición médica de uno de sus compañeros. Pero en este caso yo quería explorar esa relación materno-filial, que en ese momento me tenía ahí bastante atormentado. Y cuando entregué mi primer borrador a mi profesor, mi tutor de este proyecto, me dijo, David, are you crazy? Tú sabes lo difícil que va a ser encontrar actores chinos aquí en Los Ángeles que hablen chino bien, tú no sabes chino, vas a tener que buscar un traductor, vas a tener que, ya va a ser súper difícil, por no decir imposible, rodar en un aeropuerto, pero encima vas a tener que cambiar toda la señalización a chino y que se vea creíble que es China. Y digo, ostras, digo, es verdad. Y de pronto sigo documentando y me dije, ay, Estados Unidos también prohíbe la entrada de gente con VIH, así que lo puedo hacer aquí en Estados Unidos. Entonces, pues lo cambié, mantuve la madre y el hijo españoles, pero me los traje a Los Ángeles, bueno, Estados Unidos, no se especifica la ciudad. Ahora que estamos hablando de la localización, que era súper importante, no tenía que suceder en un aeropuerto. Para mí tenía que suceder en un aeropuerto porque
O sea, podría haberlo a lo mejor llevado a la carretera, ¿no? Entrada terrestre en Estados Unidos por Canadá o por México. Pero la entrada terrestre no tiene tanta fuerza, ¿no? Porque al fin y al cabo es, bueno, date la vuelta y ya estás ahí en tu país. Sin embargo, tenía como más dramatismo, ¿no? Haber hecho un viaje transoceánico, llegar y que te deporten inmediatamente. Eh, entonces, bueno, consideré otras opciones, pero decidí que tenía que ser un aeropuerto. Y tuve la gran suerte, pues que en el año en que se rueda, que es en el finales del 2008, estamos en plena huelga de guionistas. Parece ser que como cada 20 años o 15 años hay una huelga de guionistas. Entonces hicieron una huelga y, bueno, no sé si leísteis algo de la última que hubo el año pasado y hace 2, porque se alargó bastante, pero bueno, básicamente en una huelga pues no se trabaja, los guionistas lo escriben todo, entonces no se puede rodar nada. Y entonces este aeropuerto que habéis visto en pantalla es el aeropuerto de Orlando que está... Uy, de Orlando, no, de Ontario, perdón. Que es una ciudad que está como a 1 hora en coche o 50 minutos de Los Ángeles. Tiene terminales internacionales, sobre todo es doméstico, pero tiene algún que otro vuelo que vuela fuera. A México tiene varios vuelos y concretamente, esta terminal solo tiene un vuelo al día. Entonces solamente lo usan por motivos portuarios 3 horas al día o 4, pero el resto del tiempo está vacía. Y les compensa porque lo alquilan constantemente para rodajes. ¿Qué ocurrió? Pues que como no, aquí se ha rodado Alias, la serie, se ha rodado también El Graduado, que también hay un aeropuerto en El Graduado, etcétera. Pero como aquí no, pero como no se estaba rodando nada y estaba absolutamente vacía, pues pudimos negociar muy bien y pudimos rodar ahí a un precio asequible para nuestra producción y conseguimos entrar allí. De Inside the Box, la idea original vino pues en ese proceso de documentación, ¿no? De todas estas leyes en torno al VIH. Y una que me llamó muchísimo la atención es una historia real que sucedió en 2008. Un homeless de la calle en Houston o en Dallas, perdón, en Dallas, fue arrestado porque estaba viviendo en la calle. Y cuando va a ser arrestado, forcejea con el policía, le escupe al policía y después acaban descubriendo que este hombre tenía el VIH. El policía que es escupido, en su ignorancia, estamos en el año 2008, todavía hay mucho estigma, creo que hoy no hay tanto, quiero creer, pero bueno, en ese momento había mucho más estigma. Pues entonces este policía se preocupa de si la saliva de este homeless le ha podido alcanzar, lo reporta a Internal Affairs y Internal Affairs lo lleva a juicio y el juez considera, basándose en jurisprudencia previa, que este hombre, este homeless, ha cometido intento de asesinato, intento de homicidio, porque considera que su saliva es tan mortal como por tener VIH, ¿no? Aunque nunca se han registrado contagios de ese tipo, pues como si fuera a disparar con una pistola, como se explica en el corto. Pero eso no fue la historia peor que leí, ¿eh? La peor historia que leí, lo que pasa es que eso no me interesaba. Aquí de nuevo en Inside the Box, pues de nuevo me seguía interesando, es algo como bastante recurrente en muchas de mis películas, me estoy dando cuenta, me sigue interesando la exploración del secreto personal, ¿no? Aquí es el marido ocultándole algo a su mujer, le ha sido infiel, no sabe cómo decírselo, encima se ha contagiado y entonces aprovecha esta oportunidad para hacerle creer a la mujer que lo ha conseguido que se ha contagiado por el chico, ¿no? Realmente es el drama familiar lo que me interesaba explorar, ¿no? Y digamos que la denuncia de esta situación legal era el contexto y era más de fondo. Pero leyendo, o sea, leí cosas muy terribles, muy terribles. Lo más horroroso que llegué a leer fue, creo que en Arizona, un estado ahí al lado,
donde un hombre y una mujer empiezan a salir, tienen como un noviazgo de 2-3 meses, empiezan a tener relaciones sexuales. A los 3 meses ella le confiesa a él que tiene el VIH. Él friquea completamente, le pega una paliza y la acaba matando. Van a juicio y el juez le absuelve porque considera que ha sido una defensa propia, porque ella, al no haberle, había puesto en peligro su vida. O sea, increíble. Muy loco, muy loco, muy loco, muy loco. Entonces, bueno, pues todo el tema legislativo en Estados Unidos es realmente absurdo. Es kafkiano. Entonces, bueno, da para muchísimas películas. Entonces, bueno, pero entonces, volviendo al tema, bueno, pues en Inside the Box quería volver a explorar el tema del secreto, del miedo a ser rechazado por algo sobre que me pasa a mí, que yo creo que es un miedo como que es muy universal. Y en esta producción, bueno, pues ya conté con muchísimos más medios. La primera producción ida y vuelta es un cortometraje que, como os digo, conté con apoyo de la universidad. Y yo en ese momento, por suerte, gran suerte, estaba estudiando con una beca de una fundación española que pertenece a un banco que se llama La Caixa, bueno, ahora CaixaBank, es uno de los bancos más importantes de España. Y entonces les comuniqué que iba a hacer este corto, que necesitaba dinero, que tenía que hacer este corto para poder graduarme, y como formaba parte de la beca el costearme los estudios, les digo, es que si no hago este corto no voy a poder pasar al siguiente curso. Y bueno, conseguí convencerles de que era como fundamental y me dieron algo de dinero. Pero ya el segundo Inside the Box era una vez cuando ya estaba graduado, ya había hecho mi primer largo. Conocía a mucha gente, llevaba mucho tiempo que había trabajado en varias producciones de periodismo deportivo, anuncios, etc. Y entonces conseguí mucho equipo, tanto material como humano, gratis o por muy, muy, muy poco dinero. Pero bueno, aún así necesitamos un cierto desembolso y lo financiamos prácticamente íntegramente, bueno, no íntegramente, pero su mayor parte por crowdfunding. Usamos Indiegogo, no sé si alguien conoce esa plataforma. Creo que Kickstarter es como la más conocida. Indiegogo funciona también bastante bien. O sea, la diferencia principal cuando yo usaba esto, te digo, en el año 2013, es que Kickstarter, si no llegas a tu meta, no te dan el dinero y se devuelve a todos los donantes, todos los sponsors. Pero en Indiegogo no hace falta que llegues a tu meta, te lo dan igual. Entonces nuestra meta era como muy alta, pero bueno, conseguimos un buen pedazo. Creo que pedimos como 20.000 y llegamos como a 12.000. Y luego el resto conseguimos un inversor que extraordinariamente conseguimos devolver el dinero, porque fue un corto Inside the Box que fue a muchísimos festivales, ganó muchos premios en metálico y conseguimos pues devolver la inversión. Bueno, yo creo que esto es como un poco la idea original y un poco parte de la estructura. No sé si queremos empezar el conversatorio, ¿no? No sé, creo que es más rico y menos aburrido a que esté yo aquí hablando sin parar. Contarte que ahorita pues nuestros estudiantes están en el proceso también de realizar su tesis y tú nos has mostrado dos proyectos que van en esa línea y en parte de lo que nos has comentado ya es preguntarte más bien, ¿necesariamente yo tendría que hacer un proyecto o desde tu punto de vista que esté relacionado contigo o hasta qué punto yo puedo transformar esa historia personal en elevar la ficción, ¿verdad? Uh-huh. Para que no sea una anécdota, ¿verdad? Uh-huh. Que solamente se convierta en una anécdota de lo que yo viví
y poder elevarla de alguna forma que tenga esto que tú mencionabas, esas diferentes capas de los temas que tú quieres abordar, cómo se enriquece esa parte, ¿verdad? Que no se quede, sí, quiero contar algo personal, pero que no se quede solo ahí, que hayan más capas de interpretación para elevar la ficción. Claro, sí, muy, muy buena pregunta. Claro, esto yo creo que es el dilema de todo director, ¿no? Creo que, y de todo ser humano. O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado que creemos que hemos vivido una anécdota increíble? Llegamos a casa o llegamos a nuestro grupo de amigos, no os que podéis creer lo que me ha pasado hoy, y empiezas a contarlo y según lo estás contando, notas que tu audiencia no te está prestando atención, no está tan impresionada por lo que dices, te acabas desanimando por ese feedback y a veces ni terminas la historia o le acabas quitando importancia, lo relativizas, ¿no? O sea, siempre creemos, el ser humano lo ve todo desde su punto de vista, lo cual eso le hace un poco egoísta y entonces cree que todo lo que le pasa es lo más importante. Entonces, claro, ¿cómo saltar del yo a lo universal, ¿no? De lo particular a lo universal? Es, es complicado. Yo creo que tiene que haber siempre un trabajo de verdad, de no querer impostar. Yo creo que era Elia Kazan quien dijo que toda película es un documental sobre una persona y esa persona es el director. Y estoy muy de acuerdo con eso. Es decir, yo creo que tienes que escribir sobre lo que conoces y contar lo que sabes. Y eso, pues probablemente, si cuando eres una persona todavía muy joven, pues se reduce mucho a tu propia vida. Pero, pero ojo, que Borges escribió relatos interesantísimos y apenas viajó. Salió 2 o 3 ocasiones de Buenos Aires. Lo que pasa es que era el director de la biblioteca de Buenos Aires y leía muchísimo y no paraba de leer, ¿no? Opuesto a eh, Steinbeck o por Dios, el de Old Man and the Sea. Eh, Hemingway, gracias. Que viajó muchísimo, que estuvo en Cuba, tiene casa en Cuba, estuvo en el norte de España, etcétera, etcétera. No, era un viajador incansable, vivió en París. De hecho, creo que tiene una novela casi por país donde vivió. Entonces, yo creo que todo al final se acaba de decir, vale, lo que me ha pasado a mí, porque que es, creo que hay que hacer un trabajo de investigación en uno mismo, ¿no? De reflexión, de conocerse, de qué es lo que yo quiero, qué es lo que me ha pasado a mí, que tanto me ha marcado, que es común y pueden entender otras personas. Al fin y al cabo esto es un acto comunicativo, ¿no? Entonces, o sea, el hecho de que fueran españoles, la madre y el hijo da igual, podían ser franceses. O sea, me refiero, eso no defiende la historia, ¿no? Es que vienen de lejos, por ejemplo. Entonces, sentirse extranjero en otro país, eso es algo que es universal. Todos lo hemos vivido. Y si no has viajado, has interactuado con extranjeros. Y lo ves desde ese otro lado, ¿no? Te daría miedo que te pasara algo así fuera de tu casa, donde no entiendes el idioma. Entonces, hay que intentar buscar, ¿no?, esos puntos en común. Yo creo que eso es un método. Pero creo que de la misma manera que cuando encuentras una historia que te llama mucho la atención, por ejemplo, en el periódico, ¿no? Hablábamos cómo buscar historias interesantes en el proceso de desarrollo en el periódico o en una obra de teatro o en una novela que quieres adaptar, una novela gráfica. Tienes que, yo creo que como creador, tienes que buscar tu conexión personal con el material. Yo, si no soy capaz de encontrar ninguna conexión personal con el material, no soy capaz de dirigirlo. No soy capaz de transmitir la emoción que debe transmitir esa historia. Cuando se trata de un proceso, de un proyecto muy personal, como una película independiente, que la estás haciendo por tu cuenta, o como un cortometraje, que más independiente que eso no hay nada, porque un cortometraje no está hecho para generar dinero. No hay una red de distribución que permita ver cortometrajes como lo había antiguamente. En los años 60 y 70 se veían cortometrajes antes de las películas. Entonces, creo que tienes que asegurarte de
que vas a contar una historia de que te encanta y que te quema por dentro y que necesitas contarla. Porque vas a estar con esa historia mucho tiempo y tienes que asegurarte que esa llama no se apaga. Entonces creo que tienes que ser algo que sí o sí tienes que contar. Y de verdad que por eso escógelo muy bien, ¿no? Porque no es tan fácil hacer una película y te vas a frustrar mucho y vas a encontrarte con muchos obstáculos. Para mí el milagro es hacer la película. O sea, hacer una película es algo... Estás enfrentándote a tantas inconvenientes, tantos obstáculos. Así que yo creo que asegúrate de que es una historia que te importa. Sobre todo me refiero cuando es algo independiente. Otra cosa es que sea encargo. Yo he hecho ambas. Cuando es encargo, hay ya gente con dinero detrás que espera recuperar ese retorno y son otras fuerzas las que se mueven ahí, ¿no? Y yo en ese caso creo que para hacer tu trabajo y para dejar tu huella y para poder sentirte realizado y para poder hacer justicia a la historia tienes que entenderla no solamente racionalmente sino emocionalmente, por eso hablo de esa conexión personal. Hablemos de tus referencias, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos este año de haber perdido a uno de los directores que yo sé que es también parte de tus favoritos. ¿Quiénes han influenciado en este punto? Porque en muchas ocasiones cuando estamos creando, a veces yo he escuchado decir, esto es original, a nadie se le ha ocurrido, ¿verdad? Esta idea es original y no tengo ninguna influencia. ¿Qué piensas tú de eso? Y para ti, ¿qué tan importantes son tus influencias y tus referencias en la construcción de tus propias películas? Somos referencia, todo. O sea, yo no he escogido cómo he vestido, ni nadie aquí ha escogido cómo ha vestido. Nadie. Entonces, ya partiendo de esa base, algo tan sencillo, te visten la familia, te visten los amigos, te visten los medios de comunicación, te visten las películas, te viste la publicidad. Entonces, algo que ya es tan común, pues lo mismo, haciendo arte, claro que sí. O sea, yo no he inventado el primer plano, ni el plano general. Entonces, cuando hago un primer plano y un plano general es porque he visto antes, ¿cuántos? 500, 1000, 200. Entonces, siempre hay referentes. Yo creo que el artista más honesto es el que es consciente de sus referentes, dialoga con ellos y en ese diálogo, que algunos pueden decir que es como un plagio, que es como un homenaje, que es como una referencia, pero en ese diálogo acaba surgiendo algo diferente. Pero yo creo que sí, que los referentes son fundamentales. Y cuanto antes tengas claro tus referentes, mejor te va a ir. O sea, es que es así. Es como terapia. O sea, cuanto antes te conozcas a ti mismo y cuanto antes entiendas por qué te molestan las cosas que te molestan y de dónde viene y a qué traumas responden o a qué tal, pues antes vas a poder manejar eso. Lo mismo con la creación artística, yo creo. En el caso de ida y vuelta, bueno, hay muchos referentes, pero uno que me impactó muchísimo cuando estaba preparando la película fue la película rumana 4 meses, 3 semanas y 2 días. No sé si alguien la ha visto, pero es una película que me impactó muchísimo cuando la vi en el cine. Trata sobre 2 mejores amigas en la Rumanía de Ceausescu. El aborto es ilegal, una de ellas se ha quedado embarazada y tiene tanto miedo y tanto terror que no se ha atrevido a decirlo antes y se lo acaba contando a su mejor amiga cuando ya lleva 4 meses, 3 semanas y 2 días embarazada. Y entonces la amiga le busca un abortista que le va a practicar en una habitación de hotel un aborto que
pues para los que no lo sepan, me imagino que esto es Vox Populi, un aborto tan avanzado es peligrosísimo. O sea, las posibilidades de morir de una mujer son muy altas, de morir desangrada. Es como si le arrancaran un órgano vital. Entonces, y encima en un hotel, de una forma completamente insalubre. Y entonces, bueno, son 24 horas en la vida de estas dos chicas que están. La mejor amiga le está ayudando a la otra a encontrarlo, lo encuentran y lo citan en el hotel y le van a dar el dinero. Y bueno, y cada escena es un plano secuencia. Y todo está rodado en cámara al hombro. Y hay veces que se mantiene más estática, pero otras veces que va siguiendo a los personajes. Y me generó una especie de ansia y me sentí muy, muy, muy conectado con ellas. Las entendí muy bien. Y me sentí, me faltaba la respiración. Y de pronto cuando vi esa película le pedí a mi director de fotografía que la volví a ver para verla juntos. Con él, dije, es que esto es lo que quiero plasmar en mi película, esa sensación de que te falta el aire porque tienes que contar algo que es tu mundo y te van a rechazar y encima es tu madre, es la persona que más quieres y te van a deportar, qué mal quedas con la familia y con todo. O sea, es una sensación de agobio absoluto, ¿no? Y entonces el lenguaje de cámara me inspiró mucho esa película. Estoy intentando recordar que otros referentes, a lo mejor no era tan consciente de los que tenía en ese momento. De Inside the Box tengo pues bastantes. Creo que es una película muy, muy Coen Brothers, muy Fargo. También es muy A Simple Plan de Sam Raimi, que lo hizo como un año antes o por ahí, o 2 años antes de Fargo. Y tiene algún que otro punto, incluso al modo variano. Pero sí, bueno, serían como son los referentes más importantes en estas dos concretamente. Excelente, gracias. Bueno, quisiera abrir el micrófono para comentarios o preguntas que ustedes quieran hacer, sus impresiones acerca de lo que vieron o alguna duda en particular de alguno de los procesos. Gracias. Pues para empezar, felicidades a David. Yo no conocía los cortos, incluso Inside the Box, pues vi que trabajaste con actores un poco más reconocidos. Creo que el otro, el Canche, sale en Daredevil, si no estoy mal. Sí. Hace un papel, entonces igual la otra actriz, la señora Miles, sí. ¿Dónde más la...? En Watchmen, la serie de HBO, y también sí. Es la... En Terminator, sale en Enemy of State, que es la mujer de Will Smith, y también es la compañera de Sandra Bullock en Miss Congeniality 2, la segunda parte. O sea, es una actriz, ganó el Oscar no antes del corto, un poco después, cuando hicieron If Beale Street Could Talk, la segunda película del director, que ahora no me acuerdo de su nombre, que hizo Moonlight. Barry Jenkins, exacto. Entonces ganó el Oscar ella con la segunda película de Barry Jenkins. Sí, cabal, se me hicieron conocidos, pero sí. Accedí a ellos por trato directo, si ibas a preguntar eso. No, o sea, no. Estábamos estaba en un curso como un programa de directores para acceder a dirigir episodios de televisión para la cadena ABC. Y en ese grupo de directores estaba Regina King y estaba yo preparando el corto de Inside the Box, se lo ofrecí, le encantó. Y ya una vez que tenía a Regina King, que es una superestrella allí en Estados Unidos, pues ya fue más fácil. Y Wilson Bethel el Rubio ya había trabajado con él en Stealing Summers, mi primer largo, y Summer Glau, pues llamamos a un agente de UTA y dijimos, mira, tenemos estos dos actores, seguro que alguna actriz le va a apetecer. Y Summer Glau es la chica de Terminator, la serie de Terminator, Serendipity, Firefly y otras. Ok, sí. Bueno, hablar un poco también o preguntar por el simbolismo, digamos, dentro de los cortometrajes, ¿no? O sea, es muy interesante, cabal, que pues
se vaya mostrando siempre todo en imágenes, ¿no? O sea, y también cómo están rodados, que sí se siente, de hecho, lo que decías de esa como ansia que uno siente al estar encerrado, no poder decir eso, lo cerrado de los planos siempre y todo, y igual lo granulado, digamos, del primer corto. Pero mi pregunta, cabal, era un poco como el simbolismo, si es que hay, ¿no? Pues, digamos, el corto de ida y vuelta se abre con la maleta, ¿no? Buscando la maleta que va y viene, digamos. Entonces, no sé qué tanto paralelismo hay ahí, y en el segundo que pues básicamente el título lo dice, ¿no? Inside the Box, y el protagonista, ¿no? Guarda sus pastillas debajo del martillo, debajo de todo, y la caja funciona como este simbolismo, ¿verdad? Pero no sé qué tan adrede fue o simplemente pues surgió, o si funciona como una especie de simbolismo dentro del corto. Pues sí, lo que pasa que eso es verdad que hay veces que eres más consciente y otras veces menos consciente. Pero, o sea, yo creo que una de las labores fundamentales de un director de cine es crear imágenes que se recuerden. Y una imagen se recuerda, un plano se recuerda cuando es muy impactante o cuando repites muchas veces la misma imagen, ¿no? Entonces, yo creo que sin quererlo es verdad que esa maleta se convirtió en un símbolo. Me acuerdo cuando estábamos montando el primer plano del corto, le indiqué a mi operador de cámara que quería ver las maletas. Y me respondió, pero David, estás abriendo la película con el culo del actor. O sea, no tiene ningún sentido, queremos verle la cara. Y no sabía explicarlo, pero dije, no, necesito ver las maletas. Vamos a hacerlo así. No sabía articularlo, ¿no? Fue hace muchísimos más años. Bueno, tampoco tanto, pero hace bastante tiempo. Entonces, cuando ya tienes un equipo artístico que te entiende y que ya has rodado muchas cosas, ya os empezáis a entender y no hace falta explicar tanto todo, ¿no? Pero esta era la primera vez que trabajaba yo con ese director de foto y obviamente me parecía honesto su comentario, ¿no? Y me parecía pertinente cómo vamos a empezar. Pero pues, yo ni me estaba dando cuenta de que estaba ahí el culo del actor. Yo quería ver esas maletas que tiene ese punto como hipnótico. A mí me genera siempre ansiedad cuando salen las maletas, porque siempre estoy pensando, no va a salir la mía. No sé si todo el mundo comparte ese pensamiento, pero entonces a mí me genera como mucha ansiedad y de pronto se para, como que ya han terminado de salir todas. Ay, justo la suya está ahí. Y no le llegamos ni a ver, o sea, se marcha directamente y no presento al personaje de frente hasta más adelante cuando ya están caminando con la mamá hacia afuera, porque cuando va al baño ni siquiera le vemos el rostro, le vemos un reflejo, vemos sus manos cogiendo las pastillas de dentro. Entonces, sí, la maleta se acaba convirtiendo, luego es ese gran McGuffin, ¿no? Que está ahí, ¿qué es lo que llevas en la maleta? ¿Qué es lo que llevas en la maleta? Y la madre, quizá por no ser capaz de aceptar la verdad, se la inventa. Y luego, fíjate, en Inside the Box, este corto está... Yo escribí el largo, que todavía no lo he hecho, es como un passion project que me encantaría hacer, y luego hice el corto, basándome en el largo, para, bueno, pues para ayudar a buscar financiación. Y cuando estaba escribiendo el largo, ¿no? Que ahí es donde se me ocurrió la idea de dónde escondía las pastillas, pues estuve como dando muchas vueltas. Donde un marido, pues así un poco de esta nivel sociocultural, ¿no? ¿Dónde escondería algo que no lo puede ver su mujer? Y de pronto pensé, bueno, si él es el que se encarga de hacerlo del jardín, se me hace como muy... Pero de una forma como muy inconsciente, es muy interesante. Fui a esconder las pastillas en un lugar como muy masculino, ¿no? De herramientas, de martillo, ¿no? Y que es el lugar donde están las cosas que este hombre utiliza para arreglar el hogar, ¿no? Y mantenerlo. Y sin embargo, ahí está escondiendo algo que
No solamente el hecho de tener el VIH, no es todo lo demás. Entonces, bueno, no fue consciente, pero sí se acabó convirtiéndose ahí como un símbolo de una masculinidad frustrada, un poco. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Interesante, hoy aprendí un montón. Tengo una pregunta en cuestión de equipo. He escuchado mucha gente que tiene buenas ideas, pero se limita a empezar a producir el corto porque no tienen el equipo, porque piensan que necesitan una super cámara. ¿Cómo se resolvería? ¿O sí sería un factor, una limitante no tener como una Panavision como la de Inside the Box, por ejemplo? No, en absoluto. Y menos ahora, que hay películas rodadas con iPhones, con teléfonos inteligentes, con smartphones, ¿no? De hecho, ahora que hay una película en los cines que se llama Nora, que está bastante nominada, de Sean Baker, una de sus primeras películas, Tangerine, está rodada íntegramente con un teléfono móvil. Entonces, en absoluto, o sea, lo que sí que creo es que tienes que tener muy clara la historia que quieres contar, cómo la quieres contar, y escoger la historia adecuada para los medios que tienes. Claro, si todas las películas que ves son películas en las que hay explosiones, en las que hay dinosaurios, en las que hay CGI y en las que hay superestrellas de Hollywood, es difícil que tu cerebro, hablando de referentes, se salga de ese modelo, ¿no? Pero si te expones y te empiezas a ver, te vas a Google y escribes películas hechas por menos de $20.000, hay un montón. Estaría sorprendente la cantidad de películas hechas por menos de $20.000 que se pueden hacer. Bueno, una de ellas que es súper taquillera, Paranormal Activity. Paranormal Activity se rodó por $10.000. Todo en una habitación y con una cámara fija. Entonces, en absoluto. O sea, yo creo que lo importante es tener una buena historia y saber cómo que la quieres contar con los medios que tienes. Que eso es muy importante. Y si tienes una historia que es muy cara, no la tienes que olvidar. La escribes, la dejas anotada y la guardas hasta que puedas hacerla. Porque la vida es muy larga y ahora cuando eres joven eres muy creativo y todas esas ideas hay que irlas almacenando. Nunca sabes cuándo puedes tirar de ellas. Pero creo que es muy importante contar una historia con los medios que tienes. Ok, gracias. Una última pregunta. Estos cortometrajes hablan sobre el VIH y todo el tema. Si tuvieras que hacer un cortometraje ahora con algún tema social, ¿cuál sería ahorita? Con algún tema social. Voy a decir, tengo un cortometraje que quiero hacer, tengo escrito, pero no creo que tenga un tema social así tan grande como este. Pues yo creo... Pues cuéntanos cuál es. Pues todo viene por una propuesta de una productora de Los Ángeles que quería hacer una película con 7 directores y cada director dirigiría un corto y los 7 cortos están conectados por la temática de que son los 7 pecados capitales y que fueran los 7 de terror o tuvieran ese punto de terror psicológico y tal. Y entonces yo escribí uno, nunca salió y tal el proyecto y ahora pues por fin encontré un productor en España que quiere hacerlo y después de mucho tiempo pues me voy a lanzar a hacer otro corto y el mío trata sobre la gula y bueno, hablo del canibalismo en la gula. Pero mira, ahora dándole vueltas a lo que estás diciendo, yo creo que ahora un tema social que me importa mucho, que me preocupa mucho, es la desinformación. Porque
Es que ahora ya no se salva nadie. O sea, antiguamente teníamos la visión de que, claro, solamente estaba informada la gente culta e intelectual, ¿no? Porque leía periódicos, porque tenía dinero para comprarse una radio y escuchar la radio, y bueno, y básicamente porque tenía tiempo libre para poder informarse. Porque yo imagino que si trabajas en el campo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, cuando llegas a casa lo último que te apetece es leer un periódico. O sea, también hay que ser un poquito honestos, ¿no? Pero es que ahora hasta una persona educada que va a la universidad puede estar altamente desinformada, mal informada. Porque vivimos en una época en la que hay tanto bulo, tanta desinformación, y estamos siendo constantemente impactados por contenidos como, por ejemplo, de redes sociales, que lo leemos así y se nos va quedando. Es peligrosísimo. Entonces, ahora ya es que no se salva a nadie. Entonces, bueno, eso es un tema que no sé si es tan social como tú esperabas, pero bueno, me preocupa mucho. Gracias. ¿Alguien más que quisiera preguntar, comentar? En cuanto al proceso creativo de escribir un guión, en cuanto lees esta historia y dices, quiero contar algo parecido, ¿cuál es ese proceso de cómo lo vas a desarrollar? ¿Qué se te ocurre o en qué te inspiras para irle agregando cosas a la historia a partir de una idea? Pues en ese sentido soy bastante clásico. O sea, a mí lo que me suele atrapar son historias en las que una persona relativamente ordinaria, mis protagonistas no son, creo yo, muy extraordinarios. Una persona extraordinaria se ve en una situación muy extraordinaria y se tiene que enfrentar a todos sus demonios. Es normalmente el tipo de historias que me atrapan. La pregunta es cómo es el proceso exactamente para... Porque claro, yo he adaptado obras de teatro y ahora estoy adaptando una novela y son procesos completamente diferentes. O sea, no tienen nada que ver. Digo en lo puramente técnico. O sea, una cosa es que tú leas la historia, te atrapa, me encanta, ok, aquí hay una buena historia, vamos a contarla. Lo que pasa es que, por ejemplo, para hacer una obra de teatro, ten en cuenta que, como decía Lorca, el teatro es el diálogo hecho carne, ¿no? O sea, es puro diálogo, puro diálogo. Dos personas hablando en un escenario, eso ya es una obra de teatro. Una persona hablando en un escenario, eso ya es teatro. Entonces, claro, es el arte de la palabra. El cine es el arte de la imagen. Entonces, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, claro, tienes que, yo creo, a la hora de pasar de teatro a cine, pues tienes que, yo creo que, por ejemplo, vigilar que los diálogos no sean tan teatrales, porque en una obra tú estableces un código con el autor de la obra de teatro y dices, ok, voy a permitirte que tus personajes digan cómo se sienten, lo verbalicen, porque es que si no, el que está en la fila 60 y al fondo no se entera. Y lo voy a aceptar. Pero en una película la gente no dice cómo se siente. En una telenovela sí. ¿No? La mala de la telenovela le dice al bebé que no la oye, voy a matar a tu mamá porque... ¿No? Estábamos hablando de esto el otro día. Y así hacía Almodóvar en su película. Pero me refiero, en una película eso no funciona. Eso lo ves artificioso. Entonces, claro, tienes que trabajar los diálogos. Yo no tengo ningún problema en hacer una película que toda suceda en una habitación. Claro, claro que no. Ahora bien, eso te genera un reto brutal. Porque como la haces visualmente, interesante. O sea, si te ves, por ejemplo, Tape, de Linklater, que está basada en una obra de teatro, con Uma Thurman, Ethan Hawke y uno de los protagonistas del Club de los Poetas Muertos, no me acuerdo cómo se llama este actor. Claro, o sea, sucede todo en una habitación de un motel. No de un hotel, porque no es una suite y tal, no, un motel.
que es súper pequeñita. O sea, ahí solamente ves el cuarto de baño y la salita del dormitorio. Y claro, o sea, tiene que inventarse un montón de ángulos, un montón de movimientos de cámara. Requiere un trabajo con el actor brutal para que eso funcione, ¿no? Y luego también hay una cosa muy importante que es o sea, trabajar con los silencios y las acciones de los actores, que eso en la obra de teatro apenas se presta atención a las acciones porque no hay mucha libertad de acción, ¿no? En una novela es diferente. Una novela, es que una novela está sobresaturada de descripciones, sobresaturada de monólogos interiores, de recuerdos del pasado. Entonces es imposible trasladar todo el contenido que se te da en una novela en una película, ¿no? Ahora se están adaptando novelas a series, ¿no? Porque te da más tiempo y puedes desarrollar más los personajes, lo cual creo que es una buena idea. Pero si vas a adaptarlo, tienes que ceñirte a la esencia. Y vuelvo y repito, vale, esta novela está muy bien, me encanta, pero ¿qué es lo que me gusta a mí de esta novela? Porque no tiene nada que ver la Madame Bovary de Minelli con la Madame Bovary que hicieron en Francia, ¿no? O el Gran Gatsby de Baz Luhrmann no tiene que ver con los anteriores 2 adaptaciones que hubo. O verte a la novela más universal de todas, la Biblia, el Evangelio de la Pasión de Cristo. ¿Cuántas películas hay sobre Jesús? Y cada una es diferente, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que contar, por ejemplo, compara el Cristo de Mel Gibson con el de Pasolini. Entonces, claro, lo que importante es que tú, o sea, yo creo que a mí lo que me interesa es cuál es tu visión de esa historia. ¿Qué es lo que te atrapa de esa historia? Vértigo es una adaptación de Entre los Muertos. Es una adaptación y podía haber sido la típica película policíaca de crimen que pasa sin pena ni gloria, pero está explorando otra cosa. Y eso es lo que nos atrapa. Entonces yo creo que qué es lo que a ti te atrapa y siendo consciente de que no vas a poder meterlo todo, pues céntrate en eso, en esa idea fundamental que es el tema que a ti te ha hecho conectar con el material. Por eso decía, ¿no? Siempre buscar conectar de forma personal y emocional con el texto. Excelente. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a ir cerrando esta conversación y solo me gustaría dejarte el micrófono para que nos comentes cuáles son tus recomendaciones para escribir o producir un cortometraje, que es clave en el cortometraje, que se diferencia con el largometraje porque tiene sus propias características. ¿Cuáles dirías tú que son esas recomendaciones que darías en este punto? Bueno, a ver, yo voy a hablar desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal y podéis estar más o menos de acuerdo. Es que esto, como todo, en la creación artística, there are no rules, but you need to know the rules to break the rules. Entonces, bueno, no me gusta como establecer una fórmula, ¿no? Pero sí que se me ocurre compartir con vosotros cosas que en el proceso de hacer cortos, en total he hecho 4 en el máster, más 1 después, más 3 en la carrera, pues unos 8 cortos, cosas que yo creo que funcionan. Un corto no es un largo comprimido. Un corto no necesariamente, creo yo, tiene primer, segundo y tercer acto como lo estudiamos en un largometraje. No tienes tiempo, creo yo. Esa es mi opinión. Entonces yo creo que un corto no debe aspirar a tener un arco de personaje completo. Para mí los cortos más interesantes son los situacionales. Es decir, vamos a explorar un momento, una situación en la vida de este personaje y, claro, tiene que ser una muy buena situación, ¿no? Bastante extrema, bastante extraordinaria, bastante... para que
sin que se resuelva, porque yo no te resuelvo ida y vuelta lo que pasa entre la madre y el hijo, no te resuelvo en Inside the Box lo que va a pasar después, tal, sin que haya una resolución, pero que me permita imaginar, ¿no? Cuando están los títulos de crédito te sigues imaginando de hacia dónde va a ir. Yo creo que eso hace un corto más poderoso, ¿no? Que perdure, que quieras que continúe de alguna manera, ¿no? No me parece mal. No quiero decir que tenga un final súper abierto y que no te hagas cargo del final, ¿eh? Porque, o sea, hay un final en ida y vuelta, el hijo decide no serle sincero a su madre, pero también sabemos como que la madre ha entendido sin haberlo explicitado. Todavía necesitan una conversación ellos dos. O no. O a lo mejor son ese tipo de familia que las cosas no se hablan nunca y ya está. Y en ida y vuelta y en Inside the Box el marido no le mantiene la mentira, ¿no? Entonces yo creo que por ahí iría, ¿no? Una situación muy potente. Yo creo que un buen corto, creo que, bueno, ahora que estáis empezando, yo sería muy, muy escaso en localizaciones, ¿no? Mantener, o sea, creo que favorecería una escena potente, más larga, ¿no? De más páginas para desarrollar el personaje, en vez de muchas escenas cortitas, ¿no? Pero bueno, vuelvo y repito, es que he visto cortos maravillosos donde son montajes. Pero bueno, yo quizá porque yo soy más teatral, ¿no? Me gustan las escenas más largas, diálogos más largos y poder explorar en la escena el personaje. Y poned muchísima, muchísima atención, pero esto para cualquier película, ¿no? Al guión, o sea, darle todas las vueltas que podáis, compartidlo con todas las personas con las que tenéis confianza. Yo prestaría mucha atención a aquellas personas que les gusta mucho tu historia, porque normalmente suelen dar muy buenas notas. Alguien que no le gusta tu historia normalmente suele querer cambiarla para acomodarla a su gusto. Cuando es entre filmmakers, yo siento que suele pasar eso. Escuchad siempre que la gente diga, esto no lo he entendido, porque todo el mundo quiere decir que lo entiende todo, ¿no? O sea, nadie se enorgullece de decir, no, esto no lo entendí. Entonces, escuchad eso porque están siendo sinceros. Si no os entiendes por algo, y no digo que tengáis que ser obvios, pero vuestra historia se tiene que entender. Y entonces el guión, trabajadlo mucho, mucho, mucho. Porque ahora como tenéis muy poco dinero, vuestro corto no va a deslumbrar nunca por movimientos de cámara, efectos especiales ni nada de esto. Va a ser por una muy buena historia. Entonces ahí es donde más tiempo tienes que invertir. Y unas buenas interpretaciones. Entonces yo buscaría hasta debajo de las piedras y le dedicaría muchos meses al proceso de casting. O sea, no esperar que vas a encontrar a tus actores en un mes. Mucho tiempo. Yo le quería mucho, 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 mucho tiempo, muchos meses, asegurarte de que tienes los actores adecuados y ensayarlo muy bien para que cuando lleguéis al set podáis aprovechar al máximo el tiempo. Excelente, pues bueno, aquí tienen bastantes puntos de vista sin duda para tomar en cuenta a quienes están en primer año empezando a escribir su tesis, no, son bromas. Y a quienes están próximos, no voy a voltear a ver a quienes están próximos a empezar el proceso. Así que de nuevo, muchísimas gracias David por tu generosidad de compartir tus experiencias, responder a nuestras preguntas y gracias a ustedes por sus preguntas y su participación. Que tengan feliz noche.